Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días y feliz 2022. Esperemos que este sea mejor que el anterior y que el otro, y que pase el COVID y que podamos vernos, navegar, regatar, hacer fiestas, ¿no? Reuniones y todo esto, ¿no? Hoy os quería hablar en nuestro blog jurídico, os quería hablar, voy a leer de los que voy a hablar porque me parece que es interesante que todo el mundo lo sepa luego. O sea, después de escucharme, ¿no? Que pueda ir a la norma, ¿no? Y estudiársela y ver los efectos que tiene y si, diríamos, en su caso, ¿no? Esto puede tener alguna consecuencia y necesita hacer algo. Hablaremos del Real Decreto Ley 16-2018 de 26 de octubre del 2018, es esto, ¿no? Por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, ¿no? Este es un decreto, ¿no? Que se publica, entra en vigor el 27 de octubre del año 2018, ¿no? Y tiene que es importante también, tenía un periodo transitorio, ya veremos transitorio para qué, ¿no? Que era de 6 meses. Es decir, que lo que obliga a hacer este Real Decreto tiene que haber, o tendría que haberse hecho antes del 18 de abril del año 2019. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? ¿Qué es este Real Decreto? Recordáis que antes había o existe todavía un registro para embarcaciones de alta velocidad. Aquellas embarcaciones, ¿no? Que eran sobre todo las cigarretas, estos barcos muy rápidos, ¿no? Aunque la fórmula que se determinaba un barco de alta velocidad, que un día tendremos que analizar esta norma aquí también en el blog, ¿no? Era bastante exotérica, por muy difícil, pero obligaba a estos barcos que tuvieran, además de tener localizado el lugar donde estaban, es un registro de Marina Mercante, tener el número sobre la cubierta del barco. Bueno, es una norma que es, si mal no recuerdo, del año 89, y la verdad que de poco uso, es decir, que hay pocas embarcaciones. Yo creo que en mi vida he visto 2 embarcaciones o 3 con el número encima para que cuando el barco va tan rápido se pueda ver de un helicóptero, ¿no? Pero ya digo, esta norma es otra, la analicemos después, pero os hago esto como introducción porque ya había una norma que regulaba este tipo de embarcaciones. El decreto ley de que vamos a hablar hoy es nuevo, del año 2018, y se refiere a las embarcaciones neumáticas o semirrígidas, que las califica de alta velocidad. Y este Real Decreto Ley, ¿por qué? Porque es hombre, ya veremos tú que lo que regula es de una enjundia jurídica muy importante, ¿no? Establece que unas determinadas embarcaciones semirrígidas o neumáticas son género prohibido. Género prohibido a efectos de contrabando. ¿Qué significa género prohibido? Que esto no se puede utilizar. O sea, está prohibido. Tú no puedes usar este barco. ¿Qué embarcaciones serían estas? Pues son las embarcaciones, repito, semirrígidas y neumáticos. La propia ley lo define, como son aquellas que además de tener alguna parte rígida, ¿no? Tienes partes que son inflables, ¿no? O sea, lo que todos conocemos como una neumático semirrígida, ¿no? Y estas embarcaciones, cuando tienen hasta 8 metros de eslora y un motor de 150 kilovatios, que es más o menos unos 204 HP, ¿no? Yo, la verdad que aprovecho para decir esto, no sé por qué todavía hablamos en todos los motores siempre vemos que aparece el numerito que es HP y sin embargo nos siguen hablando de kilovatios, ¿no? Cuando lo que todos entendemos y nos parece más claro son los HP. Bueno, estas embarcaciones son género prohibido y todas aquellas embarcaciones neumáticas o semirrígidas de más de 8 metros son también género prohibido. ¿Qué significa esto? Que no se puede navegar, no se puede tener, no se puede reparar, no se puede vender, nada, está prohibido, ¿vale? O sea, eso es quedaos primero con esto. Evidentemente me dirás, este señor que me está explicando, ¿no? Si todavía vemos muchas embarcaciones de este tipo por ahí, pues sí, es cierto. Es cierto porque, así como la norma las prohíbe, las declara género prohibido, también se establece, ¿no? Algunas excepciones, ¿no? Para determinadas embarcaciones, que serían las embarcaciones de uso privado, de uso por empresas, embarcaciones de salvamento, pero siempre con la condición de que para que poder usar tienen que, tanto la persona que es propietaria o la que lo repare o que lo comercialice, tiene que estar registrada en lo que se llama el registro de operadores y embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad. Es decir, que este es un registro, ¿no? Regulado y que lo lleva la agencia tributaria, en el cual hay que registrar tanto a las embarcaciones como a la persona que de alguna forma realiza una actividad con ellas, ¿no?
Como os decía, ¿no? Esta norma es del año 2018 y para todos los que, digo, en el momento que entre en vigor, que es el 27 de octubre del 2018, decíamos, había 6 meses para que todas las personas que estaban en esta situación, es decir, que vendían una embarcación de las que ya hemos definido, tenía un plazo para inscribirse en este registro, que primero se hizo un registro telemático, diríamos cuando sale la norma, en manos de la agencia tributaria, un poco así, diríamos, en plan rápido, ¿no? Pero que ya era exigible que la inscripción en el registro. Ahora, en el año 2021, en el mes de septiembre, se ha regulado efectivamente este registro y se han impuesto todas las condiciones. Si vais a la página web de la agencia tributaria, lo podéis ver el registro de estas embarcaciones. Pero, bueno, o sea, lo que quiero decir es que tener en cuenta cualquiera, ya sea una empresa de charter, privado o lo que fuera, de inscribirse como operador y luego en el registro, ¿no? Es muy importante. Y ahora vemos por qué, porque vamos a analizar también cuáles son las sanciones que podían recaer. Importante también deciros, porque a veces pensamos, bueno, tú y todos los barcos extranjeros, ¿no?, que hay por ahí navegando, y diríamos, se permite el uso y sin la necesidad de inscribirse en el registro de las embarcaciones auxiliares de otro barco. Es decir, si es un yate que muchos tienen embarcaciones de estas condiciones, imaginaos de 8 metros y 150 caballos, pues bueno, son casi todas, ¿no? Vale, entonces tened en cuenta, hay que hacerlo. En la inscripción, ya os digo, a través de la web de la agencia tributaria, bueno, lo que hay que indicar ahí es, bueno, quién es la persona que lo opera. En principio, si no has tenido, evidentemente, si alguna vez se te ha imputado un delito de contrabando, pues está claro que no te van a inscribirlo, ¿no? Pero si no, pues inscribe primero como operador y luego inscribe la embarcación, indicando la actividad que va a hacer, los patrones que van a ir, las características, el registro, y con todo eso, bueno, al final terminas inscrito, ¿no? Esto se hace porque, bueno, ya lo vemos en las películas y que sabéis, ¿no?, que este tipo de embarcaciones se utilizan mucho, ya sea para el contrabando y sobre todo lo que vemos por ahí en la zona de Gibraltar, ¿no? Y también, o sea, últimamente se utilizaba mucho también para el tráfico de personas, el tráfico ilegal, ¿no? Y claro, y lo que decían es que para los cuerpos de seguridad, que era imposible, ¿no? Porque, bueno, ya lo veis ahí, una embarcación de esta, tiran la mercancía al agua, ¿no? Y después es muy difícil, ¿no?, de detectar que efectivamente se estuvo cometiendo delito. Entonces lo que se intenta es de prohibirlas, ¿no?, excepto con esas excepciones que decíamos antes, pidiendo la autorización. Ahora, vamos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Hay que hacerlo. Yo os lo digo porque, bueno, esto en su momento hablamos de ello, lo vimos, ¿no? Y ahora la verdad que tengo 2 casos que veremos a ver cómo salen al final, ¿no?, de personas, ¿no?, que, o sea, diríamos por desconocimiento, ¿no?, no lo han registrado y los han pillado, diríamos, con este barco sin estar registrado ni ellos ni la embarcación, ¿no? Claro, tener en cuenta, ¿no?, que es un género prohibido, o sea que podríamos estar cometiendo el delito de contrabando cuando lo tenemos, ¿no? Claro, un delito de contrabando, no voy a entrar yo en lo que es en explicarlo, ¿no?, cuándo sería un delito, pero un delito se produce, ¿no?, cuando existe un dolo, es decir, existe realmente una intencionalidad y no cuando serían los casos, por lo menos los que me ha pasado a mí, que lo que hay aquí es una negligencia, ¿no? Vale, entonces, si fuera un delito de contrabando, esto se podía penalizar hasta con 1 a 5 años de prisión, multa al sextuplo. ¿Qué significa eso? Que si el valor de la mercancía prohibida sería, no sé, 10.000 euros, nos podían poner una multa de 60.000 euros, y el comiso de la embarcación, que siempre se produce cuando hay un delito de contrabando o inclusive una falta administrativa de contrabando, una falta administrativa, que es el género, se lo quedan, porque es un género prohibido. Es decir, esos géneros que decíamos están prohibidos a no ser, las embarcaciones que antes decíamos están prohibidas a no ser que estemos inscritos en este registro, ¿vale? O sea, esto sería el delito. Lo que pasa es que la propia ley, la ley que regula de prevención del contrabando, también cuando no se produce, es decir, que no existe un delito, también puede existir una sanción, o mejor dicho, existe objetivamente una sanción administrativa. Es solamente el hecho de la tenencia o el uso o navegar con una embarcación de este tipo sin inscrita ya supone, si no un delito, una sanción administrativa. Vale, y la sanción administrativa veremos que también es de un importe muy importante, por eso tenerlo en cuenta. ¿En qué rondaríamos? Tener en cuenta que la propia ley lo que regula es que puede haber sanciones, diríamos, por el uso en este caso de materiales o de bienes prohibidos. Sería, si el valor de bien es menos de hasta 6.000 euros, la sanción sería del 175 al 200% del valor, o sea, calcularlo, por hacerlo fácil, ¿no? Si fuera 100.000, serían 175.000 o 200.000 el valor de la embarcación, ¿no?
Si la sanción, si es hasta 18.000 euros el valor de la embarcación, la sanción iría del, lo que decíamos antes, del 225 al 275%. Y si es grave, es decir, cuando la embarcación vale más de 18.000 euros, la sanción, considerando el valor de la embarcación, podría ser de hasta el, para no, 225 al 325%. Imaginaos la sanción que nos pueden poner, ¿no? Por tener este barco, ¿no? Además de eso, el comiso del barco. Es decir, que, por poner un número, imaginaos, por hacerlo fácil, barco de 10.000 euros, sanción grave. Nos podrían poner una sanción desde el 225 al 275%, ¿no? Es decir, que la sanción podría ser, sería 25.000 euros, ¿no? De sanción que nos podían poner, y además se quedan con el barco. Pues nada, ya os digo, tenerlo muy presente a lo que utilizáis o vais a comprar, porque tened en cuenta, a veces hay gente que ha comprado la embarcación sin saber que tenía que hacer todo esto, una embarcación de segunda mano, y resulta que es el caso, de los casos que he tenido yo, sin saberlo, y bueno, ya te pueden parar, ya sea en la carretera, en el puerto o navegando, ¿no? Y claro, estás en esta situación y ya os digo, es algo muy difícil, ¿no? De poder luchar contra ello, porque realmente es una sanción objetiva. Pues nada, entrar en la agencia tributaria y mirar, y los que tenéis el barco, inscribiros en el registro de embarcación. Bueno, hasta la próxima, hasta luego, chao, chao.